Son las 8 de la mañana. Voy camino al trabajo, caminando tranquilo por la estación. De repente, ¡pum!, un cuerpo choca de lleno contra el mío. Ni tiempo tuve de reaccionar. El tipo venía en sentido contrario, ignorando los letreros, las flechas en el suelo, todo. Podía haber evitado fácilmente, pero vino directo, como si de verdad quisiera golpearme. Caminé unos 10 metros, medio aturdido, tratando de entender qué diablos acababa de pasar. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, pesados, rápidos. Me volteé para ver y recibí un puñetazo con toda la fuerza, directo en la nuca. Después me contaron que el tipo echó el brazo para atrás con todo antes de pegarme, como si se estuviera preparando para una pelea. Pero esto no fue un caso aislado. En Japón, este tipo de agresión tiene nombre, Butsukari Otoko, hombres que atacan a mujeres a propósito en espacios públicos, estaciones, banquetas, escaleras eléctricas. Apuntan a quien parece más débil, y casi nunca reciben castigo. Hoy te voy a mostrar el lado más oscuro del Japón moderno, un problema que crece en silencio, y que muchos aún prefieren ignorar. Como si no fueran suficientes problemas antiguos como el Kasuara, donde empleados de tiendas y restaurantes son humillados por clientes solo porque el cliente siempre tiene la razón. O el Chikan, un acosador sexual tan común en los trenes que Japón tuvo que crear vagones exclusivos para mujeres. Ahora el país enfrenta una nueva forma de violencia cotidiana, el Butsukari Otoko. Este término, que en japonés significa literalmente hombre que choca, describe a un tipo de agresor urbano, generalmente hombres de mediana edad, que andan por ahí chocando a propósito con mujeres, embarazadas, personas con carriolas o cualquiera que parezca vulnerable. Usan los hombros, a veces, las mochilas. Y en casos más extremos, pasan directamente a la agresión física, empujones, codazos e incluso puñetazos. Y todo eso, solo para desahogar su estrés. No roban. No dicen nada, solo atacan y se van, como si fuera algo normal. ¿Y lo más enfermo? Ellos creen que tienen razón. Dicen cosas como, estás estorbando, quítate del camino, como si la víctima tuviera la culpa por simplemente estar ahí. Y no solo atacan a mujeres, también a hombres, especialmente si parecen distraídos, más bajos o físicamente frágiles. El objetivo siempre parece ser el mismo, humillar a quien no va a defenderse. Y lo peor, esto no es algo aislado. Hay videos circulando desde 2018. Personas que cuentan historias parecidas en Tokio, Osaka, Kioto. Una encuesta reciente en Japón reveló que el 14% de las personas ha sido atacada y otro 6% fue testigo directo de un caso así. Es como si Japón estuviera creando a sus propios villanos urbanos, silenciosos, veloces y cada vez más comunes. Lo más inquietante es la naturalidad con la que se cometen estos ataques. El hombre pasa, choca con fuerza, tira a alguien y sigue caminando como si nada hubiera pasado, sin mirar atrás. Sin culpa, como si fuera un día cualquiera en una ciudad donde todos fingen que no vieron nada. Y eso dice mucho más sobre Japón de lo que parece a simple vista, porque detrás de esa imagen de sociedad educada y organizada, hay un patrón peligroso, la rabia contenida, la presión constante, la frustración sin salida. Y en ese contexto, el Butsukari Otoko se convierte en un síntoma, el reflejo de una cultura que enseñó a generaciones enteras a tragar todo en silencio. Estos hombres no atacan por impulso. Ellos eligen, calculan, buscan víctimas que parezcan débiles, distraídas o simplemente vulnerables. Mujeres, embarazadas, personas mayores, blancos que, en su mente, no se van a defender. Es un abuso disfrazado de accidente. Una violencia camuflada como un simple empujón, pero cuando miles de personas cuentan haber vivido la misma experiencia, ya no se puede fingir que es una coincidencia. Lo más grave es el silencio que rodea todo esto. Muchos que presencian algo así simplemente voltean la mirada. Nadie quiere meterse, nadie quiere causar problemas. Es el tipo de agresión que ocurre en lugares públicos, frente a todos, pero envuelta en un código invisible de indiferencia. Un pacto colectivo de, eso no es asunto mío. Y quizás, ese sea el aspecto más oscuro de todo esto, la normalización. El Butsukari Otoko existe, porque sabe que puede existir, porque nadie lo va a detener, porque nadie va a gritar, porque, la mayoría de las veces, ni la propia víctima está segura de si fue un ataque o solo un accidente. Esa duda también es parte del daño. Y mientras la sociedad no reconozca esto como violencia, y no solo como una grosería, el número de víctimas va a seguir creciendo en silencio.
Ocurren en medio del caos, donde la prisa es tanta que nadie se fija en nada más. Estaciones de tren, pasos peatonales llenos de gente, escaleras eléctricas e incluso cruces comunes se han convertido en el escenario perfecto para este tipo de agresión. Y la ciudad, que debería ofrecer seguridad, se convierte en un campo minado para quienes caminan distraídos. El Butsukari Otoko no actúa en la oscuridad, ni se esconde. Está ahí, entre la multitud, aprovechando el desorden para convertir la agresión en parte de la rutina. Estos ataques suelen ser rápidos, casi imperceptibles para quien no está prestando atención. Un empujón con el hombro, un golpe con la mochila, un codazo bien dirigido. La víctima pierde el equilibrio, se asusta, cae. Y el agresor ya desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Muchos usan objetos comunes como armas, mochilas, bolsas, incluso paraguas. Y lo más perturbador, gran parte de ellos parece tener una ruta planeada. Saben dónde esperar, saben cuándo atacar, saben en qué punto la víctima no tendrá salida. Por eso estos casos casi nunca provocan una reacción inmediata. En Japón, donde todo aparenta funcionar perfectamente y lo colectivo vale más que lo individual, una simple escena en la calle ya se percibe como una ruptura del la armonía social. Denunciar a alguien en público, confrontar a un desconocido, gritar. Para muchos, eso es más vergonzoso que el propio ataque. Y así, el Butsukari Otoko se apoya en la complicidad del silencio. Se esconde detrás de la educación de los demás. Aprovecha la vergüenza que siente la víctima por molestar al defenderse, y convierte los espacios públicos en terreno de caza, porque en esos espacios, entre la prisa, el ruido y la indiferencia colectiva, nadie espera que algo así ocurra, y precisamente por eso ocurre. No tienen una sola cara, una sola edad, ni una sola excusa. El Butsukari Otoko puede ser el hombre de traje y corbata que acaba de salir de la oficina, el jubilado malhumorado que odia el mundo moderno, o incluso el joven frustrado que acaba de descubrir que no es tan importante como creía. Estos agresores pueden dividirse en 4 perfiles principales, y entender eso nos ayuda a ver que el problema no es algo al azar, es algo sistemático. Primer tipo. Los rastreadores, los cazadores silenciosos. Este tipo observa, analiza y elige a su víctima. No choca por accidente, sigue. Se posiciona estratégicamente, observa durante algunos minutos y solo entonces ataca. Son metódicos, casi fríos. Y lo más perturbador, muchos de ellos admiten sentir placer al hacerlo. Es el lado más perverso del fenómeno, donde la violencia se vuelve un hábito secreto. Segundo tipo. Los guerreros de la justicia, los que creen tener la razón, no se ven a sí mismos como agresores, sino como corregidores sociales. En su mente, si caminas lento, vas distraído con el celular o estás con una carriola ocupando espacio, tú eres el problema. Y por eso, mereces una corrección. Este perfil es quizás el más común, el tipo que cree que todo le pertenece, incluso el derecho de corregir a los demás usando su propio cuerpo como arma. Tercer tipo. Los agresores frustrados, los que explotan sin aviso. Estos no eligen ni el momento, ni al blanco. Son bombas de tiempo humanas. Están llenos de rabia, resentimiento y estrés acumulado. Y cualquier roce mínimo les sirve como excusa para desquitarse con quien tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. A veces ni siquiera miran a quien golpearon. Solo empujan, patean o golpean con el hombro, como si todo fuera un reflejo automático de lo que llevan hirviendo por dentro. En este caso, el problema va mucho más allá, es psicológico, emocional y social. Cuarto tipo, los My Way, los dueños de la banqueta, caminan contra el flujo. Literalmente, no se hacen a un lado por nada ni por nadie, sin importar quién venga de frente. Son los que andan por la calle como si el mundo fuera solo suyo, y si alguien se atreve a estar en su camino, lo paga con un empujón, un choque o una caída. No explotan, imponen. Es su forma pasivo-agresiva de decir, yo valgo más que tú. Y lo más alarmante, muchos de estos perfiles se mezclan. El mismo hombre puede ser un rastreador un día y un guerrero de la justicia al siguiente. Puede sentirse un héroe por educar a los demás y, al mismo tiempo, cargar con un odio silencioso que ni él mismo entiende. El resultado, un comportamiento que parece aislado, pero que en realidad es solo la punta de un iceberg mucho más grande. Un reflejo de masculinidades rotas, de presión social, de frustraciones reprimidas y de un sistema que aún protege más al agresor que a la víctima.
Una de las primeras veces que el término Butsukari Otoko empezó a llamar la atención fue en Osaka. Era una noche común en una casa compartida cuando, durante una charla entre amigas, una joven contó que un hombre la había empujado en la estación de Umeda. Según ella, él vino corriendo por detrás, totalmente al azar. Ni siquiera lo vi. Cuando me di cuenta, ya estaba en el suelo, y él simplemente siguió caminando, como si hubiera cumplido una misión personal, dijo, aún conmocionada. Lo que parecía un incidente aislado, terminó siendo parte de una ola mucho más grande. Esa frialdad con la que actúan los agresores es uno de los aspectos más perturbadores de todo este fenómeno. No gritan, no discuten, no avisan. Simplemente aparecen, chocan con fuerza, a veces con una violencia brutal, y desaparecen, como si fuera solo una tarea más del día. En la estación Tamachi, en Tokio, 2 mujeres fueron víctimas del Butsukari con pocos minutos de diferencia. Una de ellas solo iba rumbo al trabajo cuando recibió un golpe tan fuerte que le fracturó una costilla. La otra relató que fue impactada con violencia en la espalda por un hombre que gritaba, «Estás estorbando». Ambas estuvieron semanas en reposo por las lesiones. Lo más indignante, en ninguno de los casos el agresor fue detenido. Y no creas que este tipo de ataque se limita a empujones. Un hombre que iba camino a la oficina, aparentemente distraído, fue sorprendido por un golpe en la cabeza desde atrás. Testigos dijeron que el agresor le dio un rodillazo en la cabeza, lo agarró del cuello de la camisa y gritó, «No subestimes a los locales». El ataque fue tan violento que la víctima sufrió un traumatismo craneal leve y tuvo que ser hospitalizada. Estas situaciones no solo están ocurriendo en zonas densamente pobladas, también suceden en lugares menos transitados. Y no se trata de ataques impulsivos o de momentos de locura. Son agresiones metódicas, muchas veces premeditadas. Los agresores parecen elegir a sus víctimas según lo frágiles, vulnerables o poco propensas a reaccionar que parezcan jóvenes, mujeres, personas mayores, padres con carriolas o incluso hombres distraídos. Y el problema ya cruzó las fronteras de Japón. En Londres, la influencer Ilham Yek relató un caso impactante. Era de día, la calle estaba llena de gente con perros, niños, ciclistas. Ella caminaba con una amiga cuando un hombre enorme, de casi 1.93 metros, corrió directamente hacia ella. Aunque había espacio de sobra para pasar, él desvió el cuerpo a propósito y tiró a Ayla al suelo con violencia. Fue como si realmente hubiera querido derribarme, contó después, entre lágrimas. Terminó con las manos raspadas, el pecho adolorido y la cara a punto de estrellarse contra la banqueta. Gruñó, como si estuviera satisfecho con lo que hizo, y simplemente se fue. Ese gruñido, esa satisfacción, eso es lo que da miedo. El placer de lastimar, la ausencia total de empatía, el desprecio absoluto por la persona al otro lado de la violencia. Estos testimonios son reales. Están en videos, en publicaciones, en reportajes, y lo más alarmante es que son tantos que ya es difícil seguirles la pista. No es exageración, no es paranoia, es un fenómeno que crece conforme la rabia reprimida, el estrés y la misoginia encuentran espacio para manifestarse, muchas veces, con total impunidad. Cada una de estas historias no solo muestra la brutalidad de los agresores, sino también el silencio de las instituciones. En muchos casos, las víctimas ni siquiera saben a dónde acudir. Y mientras tanto, los Butsukari Otoko siguen entre la multitud, invisibles, hasta que vuelven a empujar a alguien más.